buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos y agradecidos de que nos acompañen un día más. Hoy cerrando el ciclo de 6 conferencias La historia pintada, que tan amablemente ha coordinado don José Luis Díez y que además es nuestro ponente de hoy. Hoy van a escuchar una preciosa conferencia sobre reinas y heroínas españolas que hicieron historia. Pues en Fundación Mutua Madrileña le agradecemos también a nuestro coordinador, a la Real Academia y a todos los ponentes de este ciclo que nos hayan ofrecido estos 6 episodios que nos han permitido profundizar, por una parte, en hechos históricos que se pintaron en el momento en que ocurrieron y en una segunda parte en el conocimiento de ese género artístico denostado en algunas épocas, pero ya hace muchos años, que es la pintura de historia que adquirió una personalidad propia en el siglo XIX. Nuestro ponente de hoy, José Luis Díez, pues ya creo que no necesita presentación para muchos de ustedes, pero me permito recordar que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, que pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos del Estado y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en este museo, primero como jefe de conservación de pintura del siglo XIX y posteriormente como subdirector general de conservación. Desde 2010 es académico de número de la Real Academia de la Historia y entre 2014 y 2020 ha sido el director de las colecciones reales y del Museo de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. No voy a citar las exposiciones que ha comisariado y de las que ha sido director científico, que son muchas, todas lógicamente sobre el siglo XIX español. También ha realizado varios estudios cartográficos sobre algunos de los pintores del XIX más importantes, como Vicente López o el catálogo de los dibujos del pintor Eduardo Rosales. Porque si no, se va a bochornar porque no quiere que le presentemos, sino quiere que abundemos en su maravilloso currículum. Me permito recordarles que durante toda la conferencia pueden formular sus preguntas en las tarjetas que les hemos dejado en los asientos, que nuestros azafatos y azafatas estarán para recogerlas en cualquier momento y al final se las entregarán a nuestro ponente y coordinador, que tratará de responderlas a todas. Por último, les recuerdo que el ciclo de 6 conferencias, incluida esta, 5 ya están publicadas en la web de la Fundación. En breve también estará publicada esta, que pueden volver a verlas o recomendar la historia pintada. Y nada más, agradecerles otra vez su presencia y les dejo con don José Luis Díez. Adelante. Muchas gracias a la directora gerente de esta Fundación Mutua Madrileña. La verdad es que con un equipo como el que tiene es muy agradable y muy fácil coordinar un ciclo como este, que hoy llega a su fin, como ella ha anunciado. Y una vez más quiero agradecer en nombre de la Real Academia de la Historia todo el apoyo y la estupenda organización que la Fundación Mutua Madrileña hace de estos ciclos. Efectivamente, hoy estamos en la última conferencia de este ciclo, en esta segunda parte que dedicamos a la historia del arte, a este género de la pintura de historia como el género más excelso, mejor tratado por la pintura oficial del siglo XIX, y frente a los distintos enfoques que podríamos haber abordado este género, ya se ha abordado aquí sobre varios, pero como cualquier otro género pictórico puede ser abordado de mil maneras, desde 1000 puntos de vista. A mí me parecía que era un especial reto, un especial desafío, por lo menos para mí. Ustedes saben que ahora en una de las tendencias historiográficas actuales es la revisión de la historia en clave de género, ¿no? Realmente en la historia política o la historia social está en continua revisión y esta clave de género, que en algunos casos es muy complicada de poder
elaborar, de poder enhebrar. En el caso de la pintura de historia es muy fácil, no hay ningún artificio ni ninguna manipulación a la hora de decir que la pintura de historia reivindicó de una manera completamente natural y muy protagonista a las mujeres que fueron algo, que fueron importantes, que fueron relevantes de la historia de España. Es un tipo de protagonismo de primer orden, no es un protagonismo subsidiario, digámoslo así, a otros grandes protagonistas masculinos, digámoslo así, sino que realmente las mujeres, las grandes reinas, las grandes heroínas, tuvieron siempre un papel muy protagonista a lo largo de todo el siglo XIX en la pintura de historia, siempre con un carácter heroico, trascendente, no anecdótico, como pudiera pensarse en primer lugar, aunque casi siempre como víctimas, ¿no? Víctimas de injusticias, víctimas de tratos injustos por parte de la historia, injusto por parte de su propio tiempo, y que han sido un tipo de mujeres, de heroínas, de reinas, que no solamente se reivindicaron en su tiempo, sino que a través de los cuadros, esa reivindicación o esa puesta en valor o ese reconocimiento del papel que jugaron en la historia estas personas, estas mujeres, ha llegado hasta nuestros días. Obviamente no podemos, por razones de tiempo, hacer un tratamiento exhaustivo de este argumento que tiene un desarrollo enorme a lo largo de toda la pintura española y europea del siglo XIX, porque verán ustedes que muchos de los temas sobre mujeres españolas fueron tratadas por la pintura extranjera, y veremos por qué fueron tan caros, tan atractivos para estos artistas foráneos. Y veremos grandes obras maestras que ustedes reconocerán enseguida y otras obras menores, algunas de cierta novedad para ustedes. He querido también que así lo sea por respeto a ustedes, y lo que haremos fundamentalmente será un análisis histórico-artístico de estas pinturas famosas, menos conocidas. Trataremos también, por supuesto, los argumentos históricos, pero intentaremos hacer una especie de combinación. Realmente, como ustedes pueden imaginar, a la hora de abordar este tema, hay una sombra muy alargada a lo largo de todo el siglo XIX en la historiografía, también en la historia del arte y también en la pintura, que sobrepasa y ensombrece cualquier protagonismo de cualquier otra mujer en el siglo XIX y en la historia de España, que reivindica esta pintura. Como saben, y se ha dicho aquí en otras conferencias, esta pintura de historia y este siglo XIX intenta recuperar una memoria nacional de España como nación, y en ella, como no podía ser de otra manera, tiene un protagonismo absoluto Isabel la Católica. No hay otro personaje femenino de la historia de España que tenga un protagonismo como ella. Es obvio, claro que sí, por su importancia y por su peso, y sobre todo por la importancia decisiva que en el siglo XIX se reivindica de esta reina. Pero hay otra razón igualmente importante, igualmente casi al 50% importante para que eso suceda, porque Isabel la Católica va a ser el ejemplo y el reflejo de otra reina que también es mujer, de otra reina que también se llama Isabel, y otra reina que querrá ser, como digo, la heredera legítima de esta legitimidad de la propia Isabel la Católica. Saben que la pequeña Isabel II, desde que su nacimiento, la legitimidad de su sucesión al trono es cuestionada por la facción, por su tío, por Carlos María Isidro, y esta reivindicación de la legitimidad de Isabel II a través de su unión con Isabel la Católica va a ser un permanente en todo el desarrollo de la pintura de historia y también de la historiografía del siglo XIX. Sus paralelos, el paralelo entre una reina y otra, van a ser escritos, van a ser reivindicados, y muchos de los argumentos, o algunos de los argumentos en los que se trata Isabel la Católica, van a querer ser un reflejo de acontecimientos que le suceden a la propia reina Isabel II. Este cuadro que ven ustedes aquí, no el cuadro, sino que ven un grabado, porque seguramente fue un cuadro hecho para una decoración efímera, se hizo para decorar la fachada de la casa del comisario de Cruzada con motivo de la proclamación de Isabel como princesa de Asturias. Y fíjense que ya en ese momento, siendo todavía princesa de Asturias, ya se la vincula con Isabel la Católica. Isabel la Católica porque es ejemplo de todo, ha sido ejemplo es ejemplo como gobernante y administradora de justicia, ejemplo como madre y educadora de sus hijos, ejemplo
como redentora de cautivos. Veíamos también este cuadro el otro día y fíjense cómo la reina católica es casi como una virgen de la misericordia, que ampara bajo su manto a los cautivos que acaban de rescatar de Málaga. Es, por supuesto, ejemplo, ariete y baluarte de estratega como la guerra y de pieza absolutamente capital de la Reconquista, hasta el punto de que cuando Pradilla pinta este cuadro, la reina Isabel no estaba en el acto de la entrega de las llaves de Boabdil, pero Pradilla decide incorporarla por el protagonismo que ella había tenido durante todo el final de la Reconquista. Es decir, la pintura de historia no pretende tanto representar las cosas exactamente como fueron, sino como tienen que quedar plasmadas y grabadas en nuestra memoria. Y en nuestra memoria, el hecho del final de la Reconquista y la conquista de Granada es fundamental la presencia de Isabel la Católica. Estos son claves que van a ser permanentes a lo largo de toda la pintura de historia. Por supuesto, ella es la principal valedora de la empresa de Colón, de la empresa del descubrimiento, incluso cuando cae en desgracia. Y su talla política es puesta en valor hasta el final de sus días, cuando dicta su testamento, cuando dicta con toda precisión cómo se debe actuar para que se mantenga la unidad de sus reinos y la unidad de sus súbditos, ¿no? Es decir, es una reina ejemplar hasta el punto de que en el siglo XIX, ya a finales del siglo XIX, asistimos a una verdadera glorificación de su persona, que hasta en un sitio de reconocimiento tan especial y un testimonio tan especial para la política española, como es la Embajada de España ante la Santa Sede, como saben es la embajada más antigua de Europa y más importante que la Embajada de España ante el Quirinal. No la llamamos ante Italia o ante el Vaticano, la llamamos ante la Santa Sede o ante el Quirinal. La Santa Sede, el Palacio de España, se decora a finales del siglo XIX con esta glorificación de Isabel la Católica, casi como un preludio al proceso de beatificación que, como ustedes saben, se intentó iniciar ya en el año 1958 sobre la reina católica. Por tanto, no tiene parangón y no tiene rival esta reina en toda la historia de España, en todo el tratamiento de la historiografía española del siglo XIX y tampoco, lógicamente, en la pintura de historia. Una suerte muy, muy distinta van a sufrir otras reinas, otras heroínas, otras mujeres que fueron protagonistas absolutas de la pintura de historia. Hay un par de temas con los que vamos a empezar que realmente son temas que, aunque son temas tremendos en cuanto a su argumento, no fueron tratados, digamos, con un aspecto de denuncia, con un aspecto de reprobación hacia los artistas que trataron estos temas, sino que pasaba, como pasó desde el siglo XVI con la pintura mitológica o incluso con algunos temas religiosos como Susana y los viejos, pero como la pintura mitológica, ustedes saben que fue excusa para los pintores para ensayarse en el tema del desnudo. Y así también en la pintura de historia, de los temas más antiguos que son recurrentes para ser utilizados para demostrar los pintores sus habilidades en el tratamiento del desnudo, es, por un lado, el tema de la cava, el tema de la hija del conde don Julián, seducida, ultrajada, violada por Rodrigo, el último rey godo, y lo que causa el origen de la invasión musulmana en España. Es decir, es una figura clave y un episodio clave que los pintores de historia, con más o menos tratamiento legendario, abordan, pero como ven, para demostrar su tratamiento en el desnudo y en el modelado de los paños, como ven en el caso de este cuadro de Isidoro Lozano, que fue hecho en Italia para mandarlo a la Academia de San Fernando y demostrar sus habilidades, como le digo, como pintor. Lo mismo ocurre, un tratamiento completamente distinto, pero de este mismo tema. Lo vemos en este cuadro, no sabemos ahora dónde está, pero afortunadamente tenemos esta fotografía que ya se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862 y que, como bien, tiene un tratamiento completamente diferente al que hemos visto antes. Es verdad que hay un tratamiento del desnudo de la cava. Como saben, cava, su nombre era Florinda, cava, al parecer, según el profesor Menéndez Pidal, quiere decir prostituta en árabe, pero es el nombre con que habitualmente tratamos a esta persona, porque desde el propio romancero siempre se evaluaba si realmente había sido un ultraje por parte de don Rodrigo o no.
como les digo, este cuadro ya se presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes y en algunos casos, no se lo voy a leer, pero se lo pondré simplemente para que lo tengan ustedes como referencia. Saben que en los catálogos de esas exposiciones los artistas solían incluir un texto que justificaba o que evaluaba como el rigor histórico, el rigor documental con el que trataban sus temas de historia. Casi todos ellos lo hacen, casi todos los cuadros de historia incluyen este texto. Y en este caso es muy interesante cómo lo que este pintor catalán incluye en el catálogo de la exposición es un fragmento de la preciosa poesía de Fray Luis de León de la profecía del Tajo. Y aquí ven cómo el tratamiento es completamente diferente al que hemos visto antes. Aquí, tal como dice la poesía de Fray Luis de León, el Tajo se levanta de las aguas y lo que hace es amonestar a don Rodrigo. Aquí tienen ustedes la figura del Tajo y sobre todo es el movimiento de las figuras y el movimiento de los paños lo que le interesa aquí a Torras y Armengol, a este artista que curiosamente tiene, si van ustedes a Tetuán se encontrarán que en una de las iglesias principales de Tetuán hay una inmaculada, una asunción de Torras y Armengol, ¿no? Es una sorpresa de esas que uno se encuentra por ahí. Pues bien, si la cava es en origen uno de los temas recurrentes para el tratamiento del desnudo, por supuesto son las hijas del Cid, el argumento recurrente para los pintores para demostrar su tratamiento del desnudo. Tratamiento del desnudo en el que los artistas se afanan en colocar una de las hijas de frente, otra de las hijas de espaldas, para mostrar esos contrapostos como les digo, del tratamiento del desnudo, siempre sacando sus temas del romancero o, como en el caso del cuadro más famoso de Dioscoro Puebla, en que lo toma, como el propio título lo indica, del propio romancero, ¿no? Y así dice el texto: al cielo piden justicia de los condes de Carrión, ambas las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol. A sendos robles atadas dan gritos que es compasión y no la responde nadie, sino el eco de su voz. Como saben, las hijas del Cid, que no se llamaban Elvira y Sol, sino Cristina y María, casaron con los condes de Carrión, el rey les hace una afrenta y pone en duda su valor, y ellos se vengan del Cid violándolas y abandonándolas en el Robledal de Corpes, ¿no? Y aquí Dioscoro Puebla, si van ustedes al Prado y pueden ver este cuadro, aparte de tener un tratamiento exquisito en el color, es un artista que cuidó mucho el color, sobre todo la suavidad y la delicadeza con que está tratado el robledal, para que se vea que es un robledal, son hojas de roble, y al fondo ven ustedes a los condes de Carrión huyendo de su fechoría. Realmente, hasta aquí es un tratamiento académico del desnudo, que toma como excusa de las hijas del Cid, que en la segunda mitad del siglo, a finales del siglo, en el último cuarto del siglo, tiene un carácter marcadamente erótico. Es decir, cuando ya artistas del naturalismo como Ignacio Pinazo tratan este tema, lo tratan obviamente para demostrar su tratamiento del desnudo, pero el contraste de la técnica suave y sedosa de las carnaciones con que se modelan las figuras respecto a lo agreste de la vegetación que rodea a las mujeres ultrajadas y desnudas, atadas al robledal, es lo que importa más a estos artistas. Mucho más, sobre todo, artistas que se dedican a la pintura mundana como Raimundo de Madrazo, que lo que hace es realmente una pintura claramente erótica, porque piensen cómo a finales del siglo XIX los ojos del público que pudiera ver estos cuadros a finales del siglo XIX puede ver la trenza que cubre el sexo de una de las hijas y sobre todo las medias, ¿no? La media que era un objeto erótico por demás, hasta llegar ya a principios del siglo, cuando Martinero Santamaría hace un tratamiento, digamos, mucho más contenido y simbolista de este mismo episodio. Pues bien, las mujeres, las grandes heroínas de la historia de España, fueron puestas en valor por la pintura de historia por ser capaces de enfrentarse a la aplastadora maquinaria del poder de una monarquía absoluta, como en la monarquía española, bien en el reinado de Carlos V o bien en el reinado de Felipe II. Quizá uno de los cuadros más bellos pintados por este pintor,
valenciano, Vicente Borràs y Montpou, y no demasiado reconocido hasta nuestro tiempo, que obtuvo segunda medalla a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año, fue este cuadro de María de Padilla, la Leona de Castilla, la viuda cuando se entera del ajusticiamiento de su marido Juan Padilla en Villalar el 24 de abril de 1521. La crítica de su tiempo es un cuadro realmente bellísimo, tanto en el grupo de las figuras de las mujeres, como sobre todo en el tratamiento de la arquitectura y de los personajes del espacio que huye hasta el fondo a través de la puerta, que es un recurso que él utilizará bastante. Pero lo que le achacó la crítica de su tiempo es que no ahondara en realmente la valentía de esta mujer que nunca reconoció a Carlos V como rey, se aferró a la puesta en valor que había hecho su esposo de la legitimidad de Juana de Castilla como reina de Castilla. Ella resistió en su residencia de Toledo, puso sus cañones mirando hacia el Alcázar y siempre vistió de viuda y nunca se arrepintió ni pidió perdón. Ese coraje absoluto que tiene en esta mujer, uno de los baluartes más importantes del reinado de Carlos V, o de este momento de los comuneros, realmente achacaron los críticos de su tiempo que no fuera puesto en valor, fuera una escena doliente y no una escena de coraje, como había sido lo que había caracterizado la vida de esta mujer. Sin embargo, quien se lleva la palma en el tratamiento de su vida en la pintura de historia del XIX es Antonio Pérez. Antonio Pérez es tratado de manera muy prolífica por la pintura española de historia y como saben ustedes, Antonio Pérez era el secretario, valido, mano derecha, íntimo de Felipe II, hasta que cae en desgracia por haber presuntamente, digamos que oficialmente por haber participado en la muerte de Escobedo, el que había sido secretario de Don Juan de Austria, pero fundamentalmente porque al parecer era culpable de haber pasado asuntos de Estado al enemigo e incluso también de haber confabulado con la princesa de Éboli contra el propio Felipe II. Pues bien, saben ustedes que su mujer, Juana Coello, tuvo una importancia capital en los últimos momentos de Antonio Pérez. ¿Por qué? Porque cuando le va a visitar a la cárcel, le deja sus ropas de mujer y Antonio Pérez escapa, vestido de mujer con las ropas de su esposa, y enseguida el condestable de Castilla, que ustedes ven en este precioso cuadro, lo que hacen es encerrarla a ella y a sus hijos en la misma cárcel que había estado su marido. En este cuadro, un cuadro bellísimo, que es una pena que no viniera cuando el Prado hizo la exposición sobre las colecciones de la Hispanic Society, es una de las obras más importantes de su autor, de Manzano. Víctor Manzano obtuvo una segunda medalla en la Exposición Nacional de ese año y, como ven, representa al condestable, al presidente del Consejo de Castilla, Rodrigo Vázquez, acudiendo a visitar a la mujer de Antonio Pérez y a sus hijos que están encerrados en la cárcel. La crítica de su tiempo lo que achacó a este cuadro es que era totalmente impropio la postura del carcelero, puesto cruzado de brazos y recostado sobre la pared, no era postura respetuosa para estar delante del presidente del Consejo de Castilla. Eso es lo que le achacaron en efecto al cuadro, nada más. Pero como se pueden imaginar, en este momento hay algo también crucial para la pintura de historia. El Museo del Prado abre al público, es lo que ofrece al público, lo que ofrece a los pintores y a los aspirantes a pintores, el acceso a las colecciones reales, que hasta entonces, hasta que se abre en 1819, habían estado cerradas y solamente los pintores de cámara accedían a las grandes colecciones reales. Pues bien, ese Museo del Prado será la gran cantera de la que se nutran los pintores a la hora de documentar sus obras. Y en el caso del condestable de Castilla, del presidente del Consejo de Castilla, lo que hace Víctor Manzano es inspirarse en el cuadro, en el retrato del Greco que está en el Prado. Pero además, Víctor Manzano es totalmente leal a sí mismo y lo que hace es utilizar
a su propia mujer y a sus hijos como modelos para las hijas, para la mujer y los hijos de Antonio Pérez. Quizá uno de los cuadros también más bellos que tiene como protagonista a Juana Coello visitando a su marido enfermo, Antonio Pérez, es este una vez más de Borràs y Montpó, que como ven tiene ese mismo tratamiento del espacio con una puerta que se abre y que da a la fuga, y que Juana Coello había suplicado ver a su marido porque estaba muy enfermo, y Juan Felipe II no le da permiso hasta el final, en que sí, el médico Torres, que es el que vemos, el personaje que vemos a la izquierda, completamente a la izquierda de la composición, pensativo, le dice al rey que le dé permiso para ver a su marido, que está muy enfermo. También otro de los cuadros ya muy al fin de siglo, digamos que les he ordenado los cuadros por orden cronológico para que vean ustedes cómo van perviviendo los intereses por determinados temas hasta momentos muy finales del siglo XIX, en un momento ya que la pintura de historia prácticamente está en su declive y va a acabar en un pintor secundario. Bermudo Mateo es un pintor de Cáceres bastante secundario, pero que aquí acierta en esta obra en que la mujer, Juana Coello, y los hijos de Antonio Pérez van a ver al presidente del Consejo de Castilla rogándole por él. Ahí yo creo que sí que consigue en ese ambiente lóbrego y en esa fragilidad de esta mujer, que parece casi una niña, no es una mujer fuerte, sino que tiene esa fragilidad con sus hijos, siempre con sus hijos, para defender el honor de su marido encarcelado. También una vez el Prado es ejemplo y es cantera para inspirarse a la hora de las vestimentas para estos pintores. Otras mujeres también fueron maltratadas por la historia. Digamos, el otro día lo veíamos un poco, ¿no? En la conferencia de Carlos González Navarro veíamos a este personaje, a Mariana de Pineda. Es muy interesante darse cuenta que Mariana de Pineda, esta mujer liberal, que durante el trienio liberal había tenido gran protagonismo, y con la vuelta de Fernando VII acoge en su casa a liberales perseguidos, es una mujer que está en el punto de mira de la justicia de Fernando VII, hasta que se la apresa con la excusa de haber bordado una bandera de talante liberal, que al parecer luego al final no sabemos si esto es verdad o no es verdad del todo. La bandera tenía un triángulo, estaba bordada con un triángulo rojo, al parecer alusiva a alguna cuestión masónica. La cuestión es que el día 18 de marzo de 1831 se la apresa en Granada y se la encierra en el convento de las Recogidas de Santa María Egipciaca, que quizá ustedes lo sabrán, de Granada. Entonces recogía a las prostitutas, porque si no era bastante con haberla acusado y haberla hecho prisionera, se la acusó de haber querido seducir al juez de crimen, al alcalde de crimen, se llamaba así el oficio, el alcalde de crimen, Pedrosa, haberle querido seducir para librarse de la cárcel. Por tanto, es vejada y humillada hasta el punto que no solamente es encarcelada en una cárcel normal, digámoslo así, está recluida en el beaterio de las prostitutas, ¿no? Y en 1862 curiosamente, dos pintores distintos que no tienen nada que ver uno con otro, los dos presentan a la Exposición Nacional de Bellas Artes dos cuadros relativos a Mariana Pineda. Pero mientras que uno, digamos desde el punto de vista más conservador o más de asumir la suerte de la propia Mariana, que se confía a las religiosas y se confía a la religión, como ven el texto que se incluye en el catálogo de la Exposición Nacional, digamos, esta mujer está implorando con los ojos, está agradeciendo a las monjas, y nada hay en ella que delate ningún tipo de rebeldía ni ningún tipo de revulsivo contra la suerte que va a correr. Este cuadro consigue una tercera medalla, mientras que en la misma exposición se presenta este cuadro. ¿Se acuerdan que lo vieron ustedes el pasado día? Porque lo compra el Congreso de los Diputados, pero no lo compra en el momento de la exposición. Recuerden, como decía el profesor Navarro, que lo compra mucho después el gobierno de Sagasta,
en 1890, nada menos, para el Congreso, un poco para reivindicar la figura de Mariana, que lo que hace en este cuadro, muy al contrario que en el otro, aquí no se acoge a la religión, sino que rechaza el ofrecimiento que le hace el juez Pedrosa de marcar quiénes han sido los conspiradores y los secuaces que acompañaban a Mariana. Ella rechaza delatar a sus compañeros y, al contrario, les indica: vámonos al patíbulo y mátenme, ¿no? Sin duda, en toda la pintura de historia del XIX fueron especialmente atractivas para los ojos del público las grandes mujeres, mujeres anónimas, mujeres del pueblo, que a lo largo de la historia dieron su vida o se destacaron, o sin dar su vida, se destacaron por un comportamiento heroico frente a un enemigo mucho más poderoso. Esto sucede y es reivindicado por la pintura de historia desde episodios del mundo medieval, ¿no? Episodios muy curiosos, como este de la heroína de Perelada, de esta mujer mercadera de Perelada. Era una mujer que era bordadora, era horticultora y, como saben, el norte de Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña están en guerra contra los franceses por la cuestión del reino de Sicilia. El caso es que esta mujer no podía acudir a su huerto, de donde vivía y de donde comía todos los días. Ella se enfunda una cota de malla y era una mujer, como dice el texto de la Exposición Nacional, una mujer de alto porte, robusta y de mucha valentía, y lo que hace es atacar, coge al francés, le coge la lanza y le atraviesa y le hace prisionero a él, a su caballo y a todas sus pertenencias. Como ven, el caballo, lógicamente, tiene un recuerdo del caballo en corbeta del conde duque de Olivares, ¿no? Está estupendamente pintado, aunque la composición es un poco forzada de meter figuras tan grandes en una composición tan estrecha. Es verdad que hubo muchas otras heroínas anónimas en esta guerra, pero da la casualidad que Muntaner, que es quien hace la crónica de la que habla de esta mujer, era natural de Perelada, con lo cual conocía muy bien esta memoria, esta historia de primera mano, y es por eso que la da a conocer. Otra de las grandes heroínas del pueblo, anónimas, que defiende con su cuerpo y con su valentía, en este caso, La Coruña, es María Pita. Saben ustedes que María Pita habían matado a su marido, y cuando la Armada Invencible de Drake desembarca en La Coruña, lo que hace María Pita es ir al puerto, y ella sola lo que hace es matar al hermano de Drake, en ese grito de: quien tenga honra que me siga, ¿no? Y lo que hace es convertirse en una de las grandes heroínas de la defensa de La Coruña durante la invasión inglesa. Pero, sin embargo, la gran protagonista de este tipo de heroínas anónimas del pueblo es alguien en quien ustedes están pensando, pero en que Goya no la identifica aquí. Goya, en sus Destantes de la guerra, lo que hace es mostrar a una mujer en sombra, no identificada, que sola y sin nadie se apresta a coger la mecha de un cañón y combatir contra los franceses, pisando sobre los cadáveres de sus congéneres. A esta mujer, que ya Goya no le da, es como un genérico, ¿no?, de la valentía y del arrojo de la mujer durante la Guerra de la Independencia, justo en esos años todavía en que la Guerra de Independencia no ha acabado, y digo Guerra de Independencia, que es el título más usual con el que hablamos de este conflicto bélico, aunque realmente, como nos recuerda con frecuencia nuestra directora, doña Carmen Iglesias, en propiedad no hemos de llamar la Guerra de Independencia, porque España nunca fue dependiente de otro país, siempre fue independiente con sus instituciones, aunque fuera otro rey, aunque fuera otro tipo de personas, pero realmente fue una invasión de los franceses, pero ya llamamos guerra de independencia para entendernos todos, ¿no? Pues todavía en plena guerra, este pintor Juan Gálvez, en Cádiz, en pleno auge de la Constitución, en 1812, se van a publicar unas estampas de los héroes anónimos, de los grandes héroes del sitio de Zaragoza. Y Juan Gálvez, en efecto, ya nos da la cara y la imagen de esta heroína, que es Agustina Aragón. Llamaba Agustina Zaragoza, realmente. Entonces, Juan Gálvez ya da carta de naturaleza a esta mujer, de la que pinta un retrato
Realmente es un retrato muy curioso. No es una escena de combate y Agustina está posando tranquilamente delante del cañón en toda la escena de la batalla, pero sí que Juan Gálvez, un pintor muy interesante todavía por reivindicar, pinta estos retratos de los grandes héroes de la Guerra de Independencia en este momento tan temprano. Piensen ustedes que es el episodio histórico que se convierte en una gran epopeya que trasciende el tiempo ya en el momento en que se crea, en que sucede. Es decir, por lo general, la pintura de historia remite a hechos antiguos, de siglos pasados, pero la Guerra de la Independencia, desde el primer momento, se convierte en una gran epopeya contemporánea en la que realmente los españoles quieren verse reflejados. Pero, curiosamente, después de este atisbo en 1812, 1814, en que Gálvez da imagen a Agustina de Aragón, que piensen que vive todavía, claro que vive, digamos que es de las pocas heroínas que se ve pintada todavía en plenitud de su vida, ¿no? Realmente, para que aparezca Agustina de Aragón como protagonista en los grandes cuadros de historia de la pintura española del XIX, todavía faltará mucho. Es decir, es muy interesante darse cuenta que son los pintores ingleses. Inglaterra había sido aliada de España en la guerra contra Napoleón. Son los pintores ingleses los primeros que ponen en valor esta figura heroica, obviamente claramente romántica, está visto con los ojos románticos de un extranjero hacia lo español, como podía ser Wilkie, un cuadro muy interesante que está en las colecciones reales británicas y que tiene muchos puntos de interés. Hay algún iconográfico bastante interesante, ¿no? Como este sacerdote está utilizando palomas mensajeras para enviar sus mensajes al frente de batalla. Como les digo, son pintores ingleses, los primeros que en pleno romanticismo, fíjense en qué época, en qué momento tan temprano, en que se hacen eco de la figura de Agustina, y hay que esperar hasta Federico de Madrazo. Recuerdan cómo el otro día el profesor Navarro les hablaba cómo Federico de Madrazo había pensado que en uno de los cuadros del testero del Congreso de los Diputados estuviera protagonizado por Agustina de Aragón, algo que se quedó solo en los dibujos, pero estamos ya en la mitad del siglo y habrá que esperar hasta bastantes años después en que en estos pintores poco conocidos, y este cuadro también está en paradero desconocido, se encarguen de la figura de Agustina, que curiosamente en este cuadro aparece delante de la puerta del Portillo, justo al lado de donde está la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, donde si van a Zaragoza, seguro que ya lo han hecho, pero si no lo han hecho, la próxima vez que vayan a Zaragoza, visiten esta iglesia, porque en esta iglesia está enterrada Agustina de Aragón junto con otras heroínas zaragozanas en la defensa del sitio. Entre otras heroínas que está enterrada allí está esta Manuela Sancho, que fue distinguida por Palafox y tuvo una pensión del rey de Fernando VII una vez acabada la guerra, y que se le ha puesto primero porque es muy singular, no hay muchos cuadros de ella, pero sobre todo porque es una de las primeras veces en que ya los episodios nacionales de Pérez Galdós sirven de inspiración documental para los pintores de historia. El episodio Zaragoza se había publicado muy poco antes, en 1873, y enseguida, apenas 15 años después, este pintor lo toma como referencia para hacer su cuadro. En el caso madrileño tenemos a nuestra heroína particular, ¿no? Manuela Malasaña. Manuela Malasaña, que es abatida por los franceses, como dice el cuadro, como dice el título, en una de las calles que baja del parque a la de San Bernardo, es decir, lo que hoy es la calle de Daoiz, porque lo que ven al fondo es la iglesia de Montserrat, en la calle de San Bernardo, y ahí es abatida Manuela Malasaña, cuya heroicidad había consistido. Está muy difusa su figura, también se debate entre la historia y la leyenda si lo que hacía era suministrar cartuchos para su padre, para el fusil de su padre, o ella misma con unas tijeras intentó abatir a los franceses. El caso es que, curiosamente, su padre era un francés, se llama Jean Malasange, y la españolización de su apellido, Malasange, Malasaña, y el barrio de Maravillas, que había sido de Maravillas de toda la vida, pues ahora es el barrio de Malasaña por razón de ella, ¿no? Además, pensar que por qué otras mujeres también anónimas fueron heroínas en la Guerra de la Independencia, pero esta mujer, que era bordadora y era muy conocida en el barrio, realmente desde muy pronto ella tuvo este protagonismo heroico que trascendió hasta nuestros días prácticamente.
No, la parte mejor pintada del cuadro sin duda es el caballo dándose de boca contra el suelo, echando sangre junto al cadáver de Malasaña. Realmente en Álvarez Dumont, en este pintor que recibió una tercera medalla por esta pintura, realmente se concentra lo mejor de un pintor de historia de mucho oficio. En su tiempo además se dijo que esta pintura, este cuadro era una síntesis de la guerra de independencia, porque podía considerarse una alegoría y una apoteosis de la heroicidad del pueblo madrileño en el 2 de mayo, que es el día en que murió Manuela Malasaña con 17 años de edad. Otro episodio menos conocido de grandes mujeres heroínas de la guerra de independencia, de la lucha contra los franceses, es la Compañía de Santa Bárbara. En este gran cuadro enorme, cuadro monumental que hace Ramón Martí Alsina ya muy a finales del siglo XIX, y él incluso confiesa en una carta, él ya había tenido sus éxitos siendo más joven, pero dice, en una carta viene a decir más o menos, voy a hacer otro gran cuadro de historia para que sea algo muy público y volver a tener reconocimiento, ¿no? Estas mujeres, ¿qué es la Compañía de Santa Bárbara? Pues la Compañía de Santa Bárbara es un grupo de mujeres que durante el sitio de Gerona no es que acudan voluntariamente a asistir a los soldados, a los enfermos que están en el frente luchando por el sitio, sino que son reclutadas con categoría militar por el general Álvarez de Castro, y aquí le pongo un fragmento del edicto en que se recluta a estas mujeres, y me voy a poner las gafas de lejos para poderles resaltar cómo el edicto dice que ha venido su excelencia Álvarez de Castro en mandar que se forme una compañía de 200 mujeres sin distinción de clases, jóvenes, robustas y de espíritu varonil, porque sean empleadas en socorro y asistencia de los soldados y gente armada que en acción de guerra tuvieran la desgracia de ser heridos, llevarles en sus respectivos puestos todo cuanto sea necesario de municiones de boca. Municiones de boca, entre el ejército, munición de boca es alimento. El alimento es la munición básica para que un combatiente pueda... Si hay algún militar aquí me lo podrá confirmar, ¿no? Se llama munición de boca en estado de guerra a los alimentos. Y guerra, a fin de que por este medio no se disminuyan las fuerzas de los guerreros que se oponen al enemigo, previniendo que se nombren a 3 de dichas señoras mujeres para comandantas de la expresada compañía con el título de primera, segunda y tercera comandanta, para distribuir las órdenes a los puestos y puntos donde deban acudir. Es decir, es un cuerpo militar perfectamente organizado de mujeres, el que en este sitio de Gerona, tremendo sitio, muchos muertos, hambre, etcétera, se vivió durante la Guerra de Independencia. En este cuadro, que es casi, las figuras se nos vienen como una avalancha, son como una catarata de figuras que es muy característico del estilo, digamos, neorrubeniano, neobarroco, en el que se mueve Martí Alsina a la hora de hacer sus grandes cuadros de historia. Otros aspectos, otros argumentos que fueron fascinadores para muchos pintores de historia se concentran en el tema en el que vamos a ver ahora, y es el tema nada más y nada menos de Inés de Castro. Como saben, Inés de Castro era una noble gallega que había entrado en amores, era amante del infante don Pedro de Portugal. Al ser española, su padre, el padre del infante Alfonso de Portugal, del infante Pedro de Portugal, su padre Alfonso, tenía miedo de que si legitimaba esta unión, realmente Portugal se uniera a Castilla. Este infante Pedro de Portugal se casa con María Constanza, tiene una relación, tiene 4 hijos, tiene varios hijos, y lo que hace Alfonso IV para eliminar cualquier posibilidad de que Inés tenga un protagonismo en la corona de Portugal, lo que hace primero es arrestarla, y segundo lo que hace es asesinarla en enero de 1355 en la Quinta das Lágrimas, ¿no?, de Portugal. Aquí hay 2 momentos culminantes en la vida de esta mujer: la vida en que cae prisionera y ruega a Alfonso IV para que por favor no la maltrate y respete a su hijo, y el momento del asesinato. Fíjense si este tema trasciende fronteras muy pronto en el siglo XIX. Hemos visto antes, que voy a volver antes al cuadro anterior, porque es una pintora francesa, es decir, aquí tenemos una mujer francesa haciéndose cargo de este argumento que se presenta en el Salón de 1822, y luego un pintor ruso,
Hasta Rusia llega la fama de esta mujer, en que, como les digo, es asesinada por orden del rey de Portugal, Alfonso IV, sin saber que a la muerte de la primera mujer legítima del infante don Pedro, Inés se había casado secretamente con su hijo, con el infante don Pedro. ¿Qué ocurre? Que cuando esta mujer muere, cuando Pedro, el infante don Pedro se convierte en Pedro I de Portugal, Alfonso IV muere, lo que hace es mandar exhumar el cuerpo de su mujer muerta, ponerla en el trono y que toda la corte le rinda pleitesía. Es decir, es, digamos, uno de los asuntos más tétricos, pero también en el que se conjuga mejor ese axioma de la pintura de historia del XIX, el amor, el honor y la muerte, y en este caso, venciendo a la muerte, está el honor por encima de todo, y Pedro I obliga primero a su hijo primogénito y su heredero al que rinda pleitesía a la reina legítima, al cadáver de Inés de Castro. Este tema es tratado, como ven, por varios pintores franceses, de una manera extraordinariamente sugerente y abrumadoramente asombrosa, hasta muy a finales del siglo XIX, en que el gran cuadro de la pintura española que representa este argumento es pintado por Salvador Martínez Cubés y recibe una primera medalla en la Exposición Nacional de 1887, con la desgracia de que este cuadro estaba depositado en la Universidad de Valladolid, y al final de nuestra guerra civil en la Universidad de Valladolid se almacenaban en numerosos archivos comprometidos de la guerra. La universidad ardió y con el edificio ardió también este cuadro. Como les digo, uno de los más impresionantes, porque fíjense ustedes la sensación de cuerpo muerto del cadáver, con las manos dejadas de caer, el rostro cadavérico ya en putrefacción, velado, los pies completamente desparejados, y un incensario para evitar el olor del cadáver, ¿no? Es decir, todos estos elementos narrativos en que un pintor como Martínez Cubés manejaba como ningún otro. Aquí tienen ustedes el catálogo, el texto del catálogo de la Exposición Nacional en que se relata la historia del cuadro. En muchos otros casos, las mujeres, las grandes heroínas, son sufridoras, son víctimas de comportamientos o de injusticias que con su cuerpo y con su llanto y con sus súplicas intentan que sean remediadas, ¿no? Quizá un cuadro muy poco conocido, si no inédito, pues muy poco conocido, es uno de los escasos cuadros en que doña Jimena es protagonista de un cuadro de historia, ¿no? Tomado, por supuesto, del Romancero, en que doña Jimena, como saben, el Cid había matado a su padre, al conde de Lozano, y entonces doña Jimena se echa de hinojos a los pies de Fernando I, pidiendo justicia contra el Cid por la muerte de su padre, aunque luego acaba casándose con él. Ese mismo sentimiento de súplica desesperada lo vemos en este cuadro, que pertenece a una serie muy interesante. Un terrateniente, un gran empresario catalán, Miguel Boada, ordena que para su residencia se pinten 5 cuadros de historia, se lo pide a Ramón Tusquets, para su casa, ¿no? De la historia medieval catalana, ¿no? Y uno de ellos es este, en que la condesa de Urgel también se tira a los pies de Fernando de Antequera, rogándole que no mate a su marido, al conde de Urgel, que era el otro pretendiente a la corona de Castilla, y que en el compromiso de Caspe se le concede a Antequera, ¿no? Pero, sin duda, uno de los episodios que todos hemos conocido, aunque sea de los cromos de nuestra infancia, ¿no? De Guzmán el Bueno, el gran personaje casi legendario de nuestra historia, de nuestro pasado, en que realmente Alonso Pérez de Guzmán, durante el cerco de Tarifa, de la ciudad de Tarifa, por parte del infante don Juan, hermano de Sancho IV, y de los jefes nazaríes musulmanes, cercan la ciudad de Tarifa, la convierten en un sitio bastante tremendo, y toman de rehén al hijo de Guzmán el Bueno, a quien tienen ustedes ahí, ¿no? Cogido por el infante don Juan y los jefes nazaríes. Y Alonso Pérez de Guzmán, en este triángulo que
les decía yo del amor, del honor y la muerte, les arroja el puñal diciendo, dice, me lo he apuntado para leérselo, en los versos que tratan en el argumento, dice: matadle con este si así lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo que hijo con mi honor manchado. Es decir, prefiere que maten a su hijo antes de caer en la deshonra de dar la plaza de Tarifa. Este cuadro es el mejor que trata este argumento, aunque es muy poco conocido, que pinta un gaditano. Lógicamente Tarifa es algo muy caro para los gaditanos. Lo pinta con 20 años y a los 21 se muere. Es decir, este pintor, José Utrera, que absolutamente en su tiempo fue un gran éxito lo que tuvo con este cuadro, que lo presentó a la Academia de San Fernando, lo compró la reina Isabel II, pero al año siguiente muere. Y el que ha pasado a la fama ha sido este cuadro también de Salvador Martínez Cubels, el mismo pintor que veíamos antes, y que, como ven, el esquema es exactamente el mismo, lo único que exagera la teatralidad tanto del gesto de Guzmán el Bueno, que todavía tiene el puñal en la mano, como sobre todo de su mujer, María Alonso Coronel, que se agarra, nunca mejor dicho, casi con garras, ¿no? Con las uñas, intenta coger a su marido del brazo para evitar que deje matar a su propio hijo. También el papel de muchas mujeres, sobre todo de reinas medievales, tuvo una relevancia especial en la pintura de historia. Mujeres, reinas, que hicieron valer la legitimidad de los derechos de sus hijos a la hora de ejercer el trono. Uno de los escasos, no el único, pero de los escasos ejemplos de doña Berenguela haciendo valer la legitimidad, ya habiéndose ella hecho reina titular de Castilla, cuando una vez que ella se hecha reina titular, coge su corona y debajo de un olmo, que es un árbol casi mitológico, procede del mundo celta, pero también en Castilla tenía un carácter un poco sagrado, digámoslo así. Bajo un olmo como dosel se quita ya la corona y corona a su hijo Fernando, que será Fernando III el Santo. El cuadro es muy malo, es una tercera medalla en la Exposición Nacional de ese año, pero realmente se tuvo en consideración precisamente por el tipo de argumento que daba, pero por una razón especial, porque en la historia de España de ese momento había ocurrido o estaba ocurriendo algo muy especial. Eso hace que María la Grande, María de Molina, tenga un especial protagonismo en la pintura de historia del XIX. ¿Por qué? Recordaban que les decía al principio cómo el reinado de Isabel II siempre en la pintura de historia se jugaba en un paralelismo entre los hechos del pasado con los hechos del presente. Y lo mismo que en la minoría de edad de Isabel II, su madre, la reina María Cristina, tenía que luchar todos los días por la legitimidad del trono de su hija en contra de su tío Carlos María Isidro. La propia María Cristina ordena pintar a jóvenes pintores de ese tiempo, como en este caso Leonardo Alenza, al que ustedes dirán, no me puedo pensar en Leonardo Alenza pintando un cuadro de historia cuando es conocido sobre todo por pintura de bandoleros, pinturas costumbristas, pinturas de manolas, etc. Pues bien, María Cristina encarga a Leonardo Alenza y a otros pintores que pinten cuadros de la historia, que elijan episodios de la historia de España en que mujeres gobernadoras o mujeres madres velen por los intereses legítimos de sus hijos. Esto lo hace Alenza en el año 35, lo hace también José de Maraz en un bellísimo dibujo que perteneció a un álbum de dibujos de los duques de Montpensier, que se vendió en Múnich hace muchos años, y que, bueno, algunos dibujos, afortunadamente como este, han quedado en España, y lo hizo sobre todo Gisbert. Recuerdan de la última conferencia como María de Molina. Si antes los otros pintores eran María de Molina para que el pueblo reconociera a su hijo Enrique IV, en este caso es ante las Cortes. Obviamente era un cuadro pintado para las Cortes, de manera que lo que tenía que representar era la validación por parte de las Cortes de la legitimidad de la proclamación de un rey. Esa agitación que tienen las Cortes proclamando al rey contrasta con la solemnidad majestuosa, serena y tranquila de doña María de Molina, ¿no? Otro de los episodios o de los aspectos que más interesaron a los pintores de historia del siglo XIX fue el caso, la caída en desgracia, la victimización de reinas que fueron hechas cautivas para sustraerles, para arrebatarles la legitimidad de sus derechos en la corona, ¿no? Uno de los cuadros más
llamativos, porque el cuadro es realmente malo, ¿no? Pero el argumento es muy curioso, ¿no? Es un cuadro que tuvo una tercera medalla a la Exposición Nacional de 1876 y representa la prisión de la última reina de Mallorca. Ella era hermana del rey de Aragón y era esposa de Jaime III, rey de Mallorca, y sus hermanos la toman prisionera para deshacer el reino de Mallorca, hacerse con el reino de Mallorca e incorporarlo a la corona de Aragón. Es un cuadro que se criticó mucho en su tiempo porque con razón los críticos decían que no hay emoción ninguna por ninguna parte. La reina está serena, al rey que le están arrebatando su esposa y con ella el trono, pues tampoco gesticula de una manera muy especial, y las damas del fondo tampoco, ¿no? Les he traído por única vez en esta conferencia un fragmento del catálogo humorístico. Saben que junto con los catálogos oficiales de las exposiciones nacionales se publicaban también catálogos humorísticos que de una manera humorística, como su propio nombre indica, digamos, achacaban los defectos que más o menos que tenían algunos de los cuadros que le llamaban más la atención, ¿no? Pues en este caso el catálogo humorístico dice esto: trajes de guardarropía son los del rey y el infante, y es el de la reina aquella de mármol por lo implegable, es decir, es un modelado casi escultórico que no tiene movimiento por ninguna parte, ¿no? Este cuadro, a no dudar, hará reír a los sastres. Y lo mejor es la postdata. Dice: los compradores de terrenos por pies cuadrados deben elegir como unidad de medida el pie soberano pintado por el señor Serret, que a decir de verdad es todo un soberano pie, evidentemente, ¿no? Es decir, pero vean ustedes que más allá del tono humorístico, realmente con qué distintas lupas eran tratados, eran criticados o eran analizados estos cuadros. Pero realmente la gran sufridora, digámoslo así, de la injusticia por sus derechos al trono es Blanca de Navarra. Blanca de Navarra, la gran heroína de la historia de Navarra, que es hecha prisionera por su propio padre para evitar que ella sea reina de Navarra en favor de su hija menor, Leonor, que era condesa de Foix y que se convierte en León I de Navarra. Afortunadamente, este cuadro, que estaba perdido durante décadas, ha ingresado hace pocos años en el Museo del Prado, salió a la luz y fue adquirido por el Prado, y es un cuadro del gran maestro Eduardo Rosales, que da una vuelta de tuerca a la pintura de historia. Es decir, ya no necesitamos grandes tamaños para hacer pinturas monumentales, sobrias, contenidas, que tengan un gran mensaje y que puedan sobrecoger al espectador por la calidad de la pintura. Son cuadros de gabinete. Los grandes cuadros que hemos visto hasta ahora tenían el problema que eran cuadros de futuro exclusivamente museal, porque nadie podía poner un cuadro de 5 metros en su casa. Eduardo Rosales demuestra que es capaz de hacer pintura de historia con la misma calidad artística, pero hecha en formato, digamos, de gabinete, para poder colgar en casa, como así fue en el caso de esta doña Blanca de Navarra, que, como ven, ya cuando se expone en la Exposición Nacional del 69 es propiedad en particular de José Olea. Es decir, el capital del Buch, que era un cargo de la justicia francesa, la hace cautiva, y realmente esta mujer acaba sus días prisionera y haciéndose reina de Navarra a su hermanastra menor, Leonor. Realmente, si vieran, cuando vayan al Prado, fíjense en este cuadro cómo están tratados todos los personajes, desde luego, y cómo está tratado este mastín precioso, ¿no? Y es tanta la voluntad de ser verídico en lo que se representa, que lo que hace Rosales, que había estado en Roma, es inspirarse en el palacio del Palazzo del Podestà en Florencia para ambientar la escenografía del palacio de Doña Blanca, en el que es hecha prisionera. Otros cuadros que representan a la reina, se lo he traído por malo y por plagiador, porque a muchos de ustedes les habrá venido a la cabeza que su composición les recuerda mucho algo. Claro, porque lo que está haciendo es copiando casi literalmente el cuadro de Rosales de Don Juan de Austria, tanto en el arremolamiento de las figuras a la derecha, algunas de ellas la separación de las piernas, la ventana, la alfombra, pero es que el mastín es idéntico.
al cuadro de Rosales, ¿no? Cuadro que está desaparecido, no sabemos dónde está. Incluso Moreno Carbonero, que años antes había tenido un gran éxito con el cuadro El Príncipe de Viana, saben que el Príncipe de Viana era hermano de Blanca de Navarra. Como tuvo tal éxito con el cuadro de Príncipe de Viana, también pintó su Blanca de Navarra. Pues bien, para terminar, como no podía ser de otra manera, reservamos este espacio final para tratar a uno de los personajes femeninos más maltratados por la historia, mejor tratado por la pintura de historia y más reivindicado tanto por unos como por otros. No se trata ni más ni menos que de la reina Juana de Castilla. La reina Juana de Castilla, que su fortuna en la pintura de historia fue una fortuna muy lejana en el tiempo en España, mucho antes que los pintores españoles, fueron pintores extranjeros, sobre todo franceses, como este que presenta el cuadro al Salón de París de 1833, un pintor de Burdeos, o este otro pintor, también francés, que hacen una vocación, fíjense en qué fechas tan tempranas, en los años 30, de la reina Juana de Castilla. Obviamente son pintores extranjeros que no tienen las claves ni de la indumentaria ni de la ambientación, pero hacen su recreación, están fascinados por esta figura de la historia de España. Pero no solamente los pintores franceses en esta época tan temprano, sino los pintores belgas, porque dense cuenta que, lógicamente, Flandes, el mundo flamenco, eran las posesiones de Felipe el Hermoso. Por tanto, también Juana de Castilla es parte de su propia historia, de la historia de Bélgica, de la historia flamenca, de la historia de Flandes. Por tanto, estos pintores belgas también hacen su visión de la reina Juana de Castilla, ¿no? A cuadros también tan sorprendentes como este también de otro pintor belga. Sin embargo, en el caso de España, viene relativamente, digamos que la sensibilidad por la reina Juana llega relativamente tarde, ya a los años centrales del siglo, a partir de que Tamaño y Baus publica en 1855 y estrena su drama La locura de amor. Luego lo hemos conocido como Locura de amor, pero el drama se llama La locura de amor. En este año 1855, en que se estrena esta obra de teatro, es un drama en cinco actos, y lo estrena Teodora Lamadrid en el Teatro del Príncipe, o como diríamos en el mundo teatral, la eximia actriz Teodora Lamadrid, es verdad, una de las más famosas de su tiempo. Es entonces cuando Juana de Castilla empieza a tener una gran repercusión popular. Y de ello se hace eco, en primer lugar, Rosales, Eduardo Rosales, el gran maestro Rosales, quien cuando le está dando vueltas a su primer gran cuadro de historia, qué tema abordar, qué hago, luego haría nada más y nada menos que la gran obra maestra de la pintura de historia española del XIX, que es Doña Isabel la Católica dictando su testamento. Pero antes le está dando vueltas a qué tema hacer y hace varios dibujos sobre el tema de Juana recostada en el catafalco de su esposo, advertida por varios personajes. Pero no será Rosales al final quien lleva este tema, sino su íntimo amigo, y luego será su albacea testamentario, Gabriel Maureta, que, como ven, se inspira directamente en la composición de Rosales para hacer el gran primer cuadro que sale a la luz como tercera medalla a la Exposición Nacional del 58 de Doña Juana la Loca, ¿no? En el que se trata su desvarío frente al cadáver de su esposo. A años luz de calidad, se tratan de unas obras más bellas que tratan a la reina Juana, es esta obra de Lorenzo Vallés, que tiene una segunda medalla en la Exposición Nacional del 67, y que realmente es uno de los cuadros más emocionantes y más con mayor contenido dramático en su contención de toda la pintura de historia, en que ven que, como en ningún otro caso, hablan las manos, la gesticulación de las manos, porque lo que está diciendo a su corte la reina Isabel es: callad, que el rey está dormido. Y en ese modo de tratar las manos es uno de los artificios más complicados de pintar. Si alguno de ustedes es pintor o pintora o ha estudiado Bellas Artes, se dará cuenta que la proyección de las manos es una de las cosas más difíciles de pintar, pues es prodigioso cómo están pintadas estas manos y la sensación realmente de
contención, de silencio y de drama contenido en que, descorrida la cortina de la cama, podemos atisbar el cadáver de Felipe el Hermoso, es, como les digo, uno de los cuadros más bellos que se dedicaron a esta reina. Rosales insiste, quiere insistir, quiere darle vueltas al tema de Juana, que no le había dejado de preocupar nunca, y le da vueltas a este episodio en que Juana, siendo todavía princesa de Asturias, acababa de dar a luz a una de sus hijas, quería marcharse a Flandes, como es lógico, con su marido, con su esposo, pero la reina Isabel no la deja marchar y la mantiene cautiva en el castillo de la Mota. Esta prisión ya de la reina Juana, de la princesa, entonces princesa Juana, también fascinó a Rosales, pero fascinó sobre todo a un pintor de Zaragoza, que era no amigo, pero era admirador, tremendo admirador de Eduardo Rosales. No era ni más ni menos que el zaragozano Francisco Pradilla. Y él le da vueltas también, porque él quiere hacer un tema sobre doña Juana de Castilla y coge el mismo argumento de Rosales y hace varios bocetos intentando ver qué tema es el que finalmente va a plasmar. Pero lo que plasma finalmente es el cuadro que todos ustedes tienen en la cabeza. Y lo tienen en la cabeza porque es uno de los cuadros que ha trascendido con mucho su mero valor como pintura, su mero valor como testimonio histórico. Ha trascendido a ser una imagen absolutamente indeleble que está en nuestra conciencia, porque generaciones y generaciones de españoles hemos estudiado nuestros libros de historia ilustrados con este cuadro y no podemos imaginarnos. Es el gran logro de esta pintura, que obtiene la primera medalla de honor de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que se le da en 1878, y lo consigue Pradilla con el cuadro de doña Juana la Loca, ¿no? Es, como les digo, una imagen, es la imagen por antonomasia. No podemos imaginarnos otra imagen que identifique más a la reina castellana. En que, como les pongo aquí sí que vamos a leer su argumento, porque además su argumento es trasladado escrupulosamente letra por el pintor al cuadro. Y dice así: viaje de la Cartuja de Miraflores a Granada, acompañando el féretro de Felipe el Hermoso, su marido. Componían la comitiva multitud de prelados, eclesiásticos, nobles y caballeros. Seguía una larga procesión de gente de a pie y de a caballo, con hachas encendidas. Andábase solamente de noche, porque una mujer honesta, decía ella, después de haber perdido a su marido, que es su sol, debe huir de la luz del día. En los pueblos en que descansaban de día se le hacían los funerales, pero no permitía a la reina que entrara en el templo mujer alguna. La pasión de sus celos, origen de su trastorno mental, la mortificaba hasta en la tumba del que los había motivado en vida. Refiérense que en una de estas jornadas, caminando de Torquemada a Hornillos, mandó la reina colocar el féretro en un convento que creyó ser de frailes, mas como luego supiese que era de monjas, se mostró horrorizada y al punto ordenó que lo sacaran de allí y lo llevaran al campo. Allí hizo permanecer toda la comitiva a la intemperie, sufriendo el rigoroso frío de la estación, diciembre de 1506, y apagando el viento las luces. Esto lo refiere Pedro Martín de Aglería, quien fuera secretario de Isabel la Católica y también lo fuera de la reina Juana, y en su epístola 339. De tiempo en tiempo hacía abrir la caja para certificarse de que no lo habían robado. De esta manera anduvo aquella desgraciada señora paseando de pueblo en pueblo en procesión funeral el cuerpo de su marido. Tomado esto de la historia de Modesto Lafuente. Pues bien, ¿cuáles son los aciertos de este cuadro? Todos. Es decir, él es capaz, en un cuadro de tan grandes dimensiones, la protagonista absoluta en el centro de la composición. Todo el resto de los personajes están a los lados muy distantes. En el centro de la composición, vestida de negro, con tocas de viuda, vestida de negro, tocadas de viuda, embarazada de su hija póstuma Catalina, y cuando vayan al Prado, acérquense y vean el cuadro, con las alianzas de viuda, las dos alianzas en su mano, con las tocas de viuda, como dice Martín de Aglería, con el viento moviendo, apagando las luces, moviendo sus tocas y moviendo ese haz de fuego que, como ven, las habilidades del artista, es claro cuando sale de la hoguera y se vuelve oscuro para
para contrastar con el cielo del fondo. Fíjense en las andas del catafalco, cómo están sobadas de llevarlas los tenantes que la llevan. Fíjense en los surcos de los carros en el barro de diciembre y en el gesto de los personajes de la corte que conmiserablemente miran a la reina. Al fondo, el convento que la reina creía de monjes y al ser de monjas lo saca a la intemperie. No hay duda de que este cuadro, a partir de ese momento, la figura de la reina Juana adquiere una dimensión colosal a nivel popular, de forma en que, aparte de que Margarita Xirgu representara, si ven, el vestido, quiere parecerse al del cuadro de Pradilla, con esta gran cenefa decorada de la cola de la parte de abajo, pero aparte de representar locura de amor, ella montó con Pérez de Galdós, precisamente, la obra Santa Juana de Castilla, que se estrenó en 1916. Y hasta Emilio Serrano, el maestro Serrano, hizo una ópera en 4 actos de Doña Juana la Loca en 1890. Sin duda, este cuadro, como les digo, es la epítome de lo que la pintura de historia supuso para la sociedad del siglo XIX y sigue sucediendo aún a nuestros días. Trasciende con mucho su propio valor como pintura, trasciende con mucho la verosimilitud de los argumentos que trata y se convierten en imágenes que se fijan en nuestra memoria y que cuando son reproducidas o cuando son interpretadas o son valoradas por el cine de nuestra posguerra e incluso hasta nuestro momento más actual, en un momento tan reciente como 2016, nadie podía representar la imagen de Doña Juana si no es a través del cuadro de Pradilla. Nada más y muchas gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta, he procurado no excederme mucho del tiempo. Si tienen alguna pregunta que yo les pueda contestar, perdónenme en primer lugar que les haya dado quizá demasiada información, demasiado deprisa. He hecho el esfuerzo máximo que he podido en aglutinar las obras, pero me ha sido imposible ya al final prescindir de más. Con lo cual, si los azafatos me acercan alguna pregunta. Si no es así, una vez más, como coordinador de este ciclo, les agradezco muchísimo su presencia y su fidelidad y también les agradezco su paciencia durante este tiempo. Nada más, muchas gracias.